Vamos a hablar del arte griego. En concreto, nos dedicaremos a las generalidades y las particularidades esenciales, ejemplares de este arte, y empezaremos a tocar en una primera parte la arquitectura. Soy Julio López Saco, bienvenidos, bien hallados, amigos y aliados de la cultura y del arte. Bienvenidos, como siempre y es costumbre, a este canal de Arte por Arte y a la serie Arte Antiguo. Os decía hace breves momentos que vamos a dedicar este primer programa del arte griego a comentar las generalidades, las particularidades y singularidades especiales de este arte griego. Y también dedicaremos una parte a empezar a comentar la arquitectura. Dad like, suscribiros si os parece interesante la información que se está suministrando, hacer cualquier tipo de comentario, de pregunta, de interrogante, aporte, apunte, cualquier cosa que entendáis que puede ser de utilidad y que permita, por lo tanto, intercambiar opiniones y enriquecer los programas, como siempre comento. Bien, entramos ya en materia y lo primero que tenemos que señalar es que en general el arte griego es un arte determinado por la explicación racional, por la filosofía, la religión, la mitología, tanto en la escultura como en la pintura vascular, sobre todo en esta última, y por la vida pública. Así, por lo tanto, es un arte realista con visión antropomórfica y tendente a la perfección. Es un arte que presentará algunas influencias orientales y elementos cretomicénicos, siendo un arte identificable por sus autores, entendidos como artistas que firman sus obras. Se divide en periodos histórico-cronológicos muy conocidos. Estamos hablando desde una perspectiva cronológica del geométrico, desde el 1000 al 750 antes de la era, el periodo llamado orientalizante, siglo VII y comienzos del VI, periodo arcaico del 610 al 480 antes de la era, el clásico de los siglos V y IV, con dos fases estilísticas, el llamado estilo severo y el clásico del siglo IV, y finalmente el periodo helenístico del último tercio del siglo IV al primero antes de la era. En lo que respecta a la arquitectura, podemos señalar que predomina la arquitectura religiosa templaria, siendo una arquitectura esencialmente adintelada, equilibrada, armónica, estéticamente bella, proporcionada a partir de un canon y monumental. Hay un uso de la piedra, sobre todo el mármol, aunque también la madera, y un predominio evidente de elementos decorativos, como es el caso de cenefas, de rosetas o de palmetas. El edificio más significativo dentro de la arquitectura es el templo, erigido según un orden basado en tipos de columnas y sus capiteles. Se trata del dórico, sobrio y de mayor pesadez, el jónico, más esbelto y ligero, y el corintio, esencialmente diríamos ornamental. Se ubicaban en los santuarios y en las polis. Se trata de un edificio cerrado, el templo, que es la casa de la divinidad, por eso en ellos no suele haber celebraciones, es decir, oración, ceremonias, etc. Su planta es rectangular y está formado por el pronaos, un pórtico, el naos o cela, lugar de ubicación de la estatua del dios, dividida en dos o en tres por soportes, el aditon, una estancia al final del naos, y el opistodomos, un falso pórtico con columnas pero sin entrada, de forma que el templo se aprecia simétrico. Los templos tienen varias denominaciones según sus elementos. Próstilo, cuando tiene pronaos, y anfipróstilo si tiene pronaos y opistodomo. In antis, sin columnas o con dos en la fachada,
períptero si está rodeado de columnas, díptero si estas columnas exentas que lo rodean son dobles, áptero si no tiene columnas alrededor y monóptero si es de planta circular. Además, se denominan también dístilo si posee dos columnas en el frente o en la parte posterior y finalmente tetrástilo, hexástilo, octástilo y decástilo si tiene 4, 6, 8 o 10 columnas al frente respectivamente. Estos templos poseen tejado a dos aguas con tejas. En el mismo puede haber antefijas, es decir, cerámica policromada ubicada en los extremos, o acróteras, esto es, remates de los vértices de un frontón. El frontón, decorado con esculturas, corona el tejado. Los ejemplos notables son los templos de la amurallada Acrópolis de Atenas, de época clásica, con los propíleos, puerta monumental, el Partenón, obra dórica de Calícrates e Ictino, con esculturas del famoso Fidias, friso con triglifos y metopas y dedicado a Atenea Párcenos, el templo de Atenea Nike, jónico, anfipróstilo y tetrástilo, con friso corrido, y el Erecteion de Nesiclés, dedicado a Erecteo, siendo un lugar en donde se creía que estaba Cécrope, el héroe que se supone fue el primer gobernante de la polis. Destaca en él el pórtico hexástilo de columnas jónicas, así como la tribuna de las muy célebres cariátides. Sobresalen también otros templos como el Teseion, de orden dórico, el templo de Segesta en Sicilia, también dórico, hexástilo y períptero, o el Artemision de Éfeso. El resumen que podemos hacer de este largo primer programa es el siguiente. En primer lugar, se trata de un arte determinado por la explicación racional, la filosofía, la religión, la mitología y la vida pública. Es un arte realista con visión antropomórfica. En segundo lugar, una arquitectura religiosa, templaria, adintelada y monumental. En tercer término, el edificio más significativo es el templo, casa de la deidad, erigido según orden fundamentado en tipos de columnas y de capiteles. En cuarto y último lugar, los templos poseen distintas denominaciones en función de sus elementos. Además, tienen un tejado a dos aguas recubierto de tejas. En nuestro próximo programa continuaremos con el arte griego, haciendo alusión a la arquitectura en una segunda parte y a la escultura del periodo arcaico. Como ya es costumbre, como bien sabéis, vamos a finalizar el programa como siempre con una máxima latina, que en esta oportunidad dice de la siguiente manera: Non potest gaudere nisi fortis, nisi justus, nisi temperans. Es decir, que no puedes experimentar gozo si no eres valeroso, si no eres justo, si no tienes autocontrol. Una cita tomada de Séneca. De manera que hasta aquí este programa, amigos, amigas, en el comienzo del arte griego. Os espero para el próximo. Que tengáis una muy buena semana, salud y a conservarse. Un cordial saludo. Hasta la próxima.